Hola, mi nombre es Ángela María Estrada, soy psicóloga social. Hago parte de La Paz Querida y me ha sido muy grato que me invitaran a participar en las escuelas de conversación y concretamente en el tema de resolución de conflictos. Todos ustedes saben, en las escuelas se están desarrollando unos ejes o temas centrales para los cuales, digamos, se están construyendo unas campañas. Entonces voy a tratar de hacer un aporte a la campaña de resolución de conflictos. En primer lugar, quisiera hablar un poquitico de conceptualmente qué son los conflictos, intentar definir qué es un conflicto. Entonces podríamos decir que, en primer lugar, que el conflicto es una tensión o una disonancia o una incompatibilidad entre dos o más puntos de vista, pero también entre distintos comportamientos o inclusive entre motivaciones contradictorias. Esto tiene que ver un poco con si el conflicto es intrapersonal, interpersonal o intergrupal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un conflicto conmigo misma. En ese sentido, digamos, quiero bajar de peso, pero me encanta el azúcar. Entonces, ahí tengo que decidir. ¿Me quedo con los kilos de más que tengo y me como mi postre o renuncio al postre y bajo de peso? Noten ustedes, son dos motivaciones igualmente interesantes pero contradictorias. No se pueden lograr las dos. Eso también pasa en las relaciones interpersonales, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que hacer acuerdos. Y la vida social está llena de acuerdos y de toma de decisiones. Y entonces, en ese sentido, los seres humanos nos vemos abocados a sentarnos, a negociar y, en ese sentido, a conversar. Ya ustedes han escuchado la importancia de la conversación, el valor que tiene en la vida humana, en el sentido de que así es como construimos la realidad, también como la cambiamos, y entonces por eso pues es muy clave entender que los conflictos se resuelven, los conflictos se solucionan utilizando estrategias conversacionales. Podemos decir que los conflictos involucran siempre o en alguna medida tres elementos. El elemento cognitivo, es decir, lo que las personas piensan, el elemento emocional, los sentimientos de las personas, y el elemento motivacional, lo que las personas desean, sueñan, quieren, aspiran, etc. La verdad y la memoria hacen parte de los temas o grandes temas de resolución de conflictos. Las personas luchan muchísimo y entran en conflictos muy serios cuando no están de acuerdo alrededor de la memoria, qué es lo que sucedió en un momento dado, o la verdad, es decir, qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando la gente cuando no es fácil ponerse de acuerdo sobre temas que tienen que ver con la memoria o con la verdad, se nos presentan conflictos muy serios. Entramos en situaciones muy complejas y ahí es donde muchas veces las personas necesitamos ayuda para resolver los conflictos porque no lo logramos de manera autónoma. La aspiración, digamos, es que en la medida en que avancemos y nos convirtamos en personas cada vez más competentes en el uso de la conversación, es que tengamos más estrategias y más herramientas para resolver conflictos de manera autónoma. Es ideal que en una comunidad las personas tuvieran la capacidad de resolver muchos conflictos sin necesidad de ir a una instancia legal, a un juzgado, a pagar abogados, sino que a través de los recursos propios las personas pudieran sentarse y resolver la mayor cantidad de conflictos. Por supuesto, no todos se pueden. Cuando se trata digamos, de enfrentar un delito penal, de enfrentar una situación donde las relaciones, la diferencia de estatus y de poder entre las personas involucradas es muy alta. O también cuando se trata de conflictos intergrupales, es decir, ya no se trata de individuos, sino de lo que llamamos los psicólogos sujetos sociales. Organizaciones, empresas, sindicatos, grupos, asociaciones comunitarias, etcétera, puede ser que se requieran
el concurso de la mediación. Un elemento que quisiera señalar es el siguiente: reconocer que toda crisis abre una oportunidad de cambio positivo y por lo tanto dispone a una solución positiva de conflictos. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un conflicto, a una tensión, a una situación de estrés, en general sufrimos mucho, nos parece terriblemente negativa y no vemos, minimizamos todo el potencial positivo que la situación encarna en la medida en que nos ofrece una oportunidad de cambio y en ese sentido de resolver de una manera mucho más profunda alguna situación que uno tenga. Entonces no olvidemos, si nosotros cuando tengamos un conflicto nos preguntemos ¿qué oportunidad me ofrece? ¿De qué manera positiva podría yo enfrentar esto para crecer, para mejorar? Nos disponemos a resolver el conflicto de una manera mucho más asertiva. La resolución de conflictos sociales e incluso interpersonales a menudo se facilita, como les decía, a través de estrategias de mediación. En ese sentido, las estrategias de mediación, digamos, implican varias condiciones. Una condición es acercar a las personas involucradas en el conflicto. Cuando tiene lugar un conflicto, las personas se alejan. O sea, entonces no le vuelvo a hablar a aquel, no lo vuelvo a mirar, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa medida, eso me va permitiendo un vacío y un espacio de contacto tan grande que yo puedo fabricar el enemigo que yo quiera a mi medida y completamente desconectado de unas características concretas. Entonces, la importancia, digamos, empezar un proceso de mediación implica acortar esa distancia, volvernos a acercar. En ese sentido es muy importante que siempre tratemos de reconocer cuáles son las cualidades del otro. En una resolución de conflictos es muy importante que yo diga con qué recursos del otro contamos para resolver este problema. En ese sentido yo tengo que dejar de demonizar a mi enemigo, entre comillas, y traerlo concretico a la vida cotidiana y ponerle todas sus características también positivas, ¿no? También reducir la amenaza percibida, porque esa distancia que yo voy creando con el otro me permite, y en general todas las emociones negativas que se generan y se movilizan, me van facilitando que yo construya una amenaza cada vez mayor. El conflicto se va volviendo gigante, y yo percibo una gran amenaza. Entonces, igual, acercarme y de manera que yo pueda ir disminuyendo la amenaza. Despersonalizar el conflicto por medio de normas para la conversación. Ese es un elemento muy importante. En la medida en que yo logre diferenciar la persona de la situación que me molesta, yo empiezo a despersonalizarlo. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo de otra persona, es que esta persona siempre tal cosa, siempre se porta, es un guache, esa persona siempre es un guache, yo estoy diciendo una falsedad, porque yo no lo he observado siempre en todas las circunstancias, en todos los lugares, con todas las personas, y de seguro esa persona puede tener una situación en la cual sea afectuoso, amoroso, digamos, de fácil trato, etc. Entonces, lo que yo tendría que hacer es tratar de decir en qué situaciones a mí me pareciste un guache. O sea, este día en el que tú me trataste de esta manera, yo me sentí, inclusive me sentí muy maltratada. Empecemos por decir cuándo me pareciste guache, pero en realidad tenemos que pasar al hecho de que yo me sentí que me hicieron una guachada. O sea, yo tengo que invertir la forma en que me comunico y no decir el otro es un guache o eso fue una guachada, sino decir sentí que me hicieron una guachada. En ese sentido yo me sentí maltratada. Y entonces empezar a hablar en primera persona, que es uno de los elementos centrales de la manera como hay que aprender a conversar cuando uno quiere resolver un conflicto. Es decir, hacerse cargo de los sentimientos y no ponérselos al otro. Puede ser que el comportamiento de esa otra persona a alguien diferente no le parezca guache, no le parezca una guachada.
Entonces, en realidad hay unas diferencias muy grandes entre cómo percibimos a las personas y en realidad lo importante es cómo me sentí yo. Porque claro que para el otro es importante que entienda que si se porta así, yo me siento maltratada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que en una ocasión diferente, en una nueva situación, podamos encontrarnos sin que yo me sienta maltratada por ti y viceversa? Lo más importante es hablar en primera persona, sobre todo cuando se trata de conflictos interpersonales. En una conversación, y ese es un ejercicio que podemos hacer, traer una situación real y poner como regla, 1, no juzgar, y 2, hablar en primera persona. Hacerme cargo de mis sentimientos, de lo que a mí me duele, de lo que a mí me molestó y de lo que yo quisiera, porque también puedo hacer ese tercer elemento. O sea, yo no voy a decir, tú eres un guache, eso es juzgar. Segundo, no voy a decir, no vuelvas a ser guache, no, yo voy a decir, yo me sentí en esta situación tratada mal. Y en tercer lugar, hacerme cargo del asunto y en ese sentido respetar muchísimo, ¿no? El otro elemento es respetar. Obviamente que para respetar y para que el proceso avance, yo tengo que hacer una muy buena escucha. Lo que se conoce como escucha activa significa escuchar con curiosidad, seguir la conversación del otro de manera tal que yo pueda querer entender más y en ese sentido hacer preguntas más que juicios. Entonces, en síntesis y ya para terminar, yo quisiera señalar que para resolver un conflicto se requiere acordar un conjunto de reglas dentro de las cuales estarían no juzgar, respetar, escuchar y hablar en primera persona.